Me he propuesto dar un sermón cortito, pero lo voy a basar en un texto que tiene 42 versículos, o sea, es muy difícil. Pero vamos a hacer algo distinto hoy. No vamos a leer el pasaje antes de empezar, porque se nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando, porque queremos que sea breve. Estamos muy contentos nosotros, porque vamos a estar toda esta semana, todos nosotros, pensando en compartir el Evangelio con otras personas que no han escuchado el Evangelio durante toda la semana, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enfocarnos hoy, fuera de nuestra serie de sermones en 2 Corintios o los demás libros que estamos estudiando, me gustaría pensar en principios bíblicos sobre cómo compartir el Evangelio a otros. Y Juan capítulo 4 es uno de los pasajes más fenomenales en la Biblia para entender cómo compartir el Evangelio a otra persona. Primero debemos, antes de meternos en Juan 4, debemos comprender que la Biblia dice que todos los cristianos, no algunos, sino todos los cristianos, deberíamos hablar a otros de Cristo, deberíamos dar testimonio de Cristo, hablar del Evangelio. Esas son las últimas palabras que Jesús nos dejó, lo que llamamos nosotros la gran comisión o el gran encargo. Por ejemplo, Mateo 28, versos 19 al 20, cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso implica evangelizarles, ¿verdad? Esa misma comisión está en Marcos 16, 15, que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús, antes de ascender al cielo, nos manda a todos los creyentes a ir por todo el mundo y hablar de Cristo a los demás. Incluso en el libro de Hechos, cuando empieza el libro de Hechos, Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? Está todavía con los discípulos después de haber resucitado. Y justo antes de ascender al cielo, ¿se acuerdan qué dijo él? Dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y después el libro de Hechos nos muestra cómo no solo los apóstoles, sino todos los cristianos compartieron el Evangelio. Eso es lo que vemos en Hechos, es lo que nosotros llamamos evangelizar. Nosotros evangelizamos a otros, si no conocen al Señor, cuando hablamos el Evangelio, cuando explicamos el Evangelio, cuando enseñamos el Evangelio, cuando proclamamos el Evangelio, predicamos, anunciamos. Hay un montón de palabras que se usan en el libro de Hechos relacionadas con el Evangelio, todas ellas implican evangelizar. Y en Juan 4 se nos enseña cómo Jesús evangelizaba. Y antes de ver principios tomados de ahí, solo algunos principios, a mí me gustaría también, de alguna manera, repasar otra gran verdad, ¿no? La primera gran verdad es que todos deberíamos compartir el Evangelio. La segunda gran verdad es que entender qué es el Evangelio. Lo más importante en lo que llamamos nosotros evangelismo es el contenido de lo que decimos, no tanto la forma como lo hacemos. Y nosotros debemos ahí, en ese punto, tener mucho cuidado, porque a veces es como que tratamos de reducir el Evangelio a la menor cantidad de información posible, lo más cortito que podemos. Sí, podemos decir demasiado poco. Ojo, nosotros debemos tratar de mantener el Evangelio simple, no complicarlo, lo más simple que podamos, pero debe ser claro y entendible y sobre todo debe ser exacto, preciso. Debe ser lo que la Biblia dice que es el Evangelio, no menos que eso. Y si nosotros pudiéramos ahora en un momento, solo como un paréntesis, decir qué son los elementos fundamentales del Evangelio, deberíamos decir que al menos, para en la mente entenderlo, deberíamos hablar por lo menos de 4 grandes verdades. ¿Quién es Dios y qué hizo Dios? ¿Qué es el hombre y qué hizo el hombre? ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo? ¿Y qué debe hacer la persona que escucha de todas estas cosas? De Dios, del hombre y de Cristo. Eso, ahí en mi mente, ahí yo entiendo que estoy explicando todo el Evangelio cuando explico esos 4 puntos bien explicados. Ustedes tienen, les repartieron un papel. Yo quisiera que se lleven, para no irnos tan lejos del sermón, yo quisiera que se lleven y después lo vamos a organizar en otro momento. Pero a mí me gustaría que ustedes tomen esto que se les dio y lo aprendan como una especie de esqueleto que les sirva, a cada uno de nosotros nos sirva para decir, bueno, ¿estoy diciendo realmente el Evangelio o solo una parte del Evangelio? No voy a meterme ahí. Tenía decidido darle papeles así, salteo esto. Pero es el principio importante que debemos tener claro.
es que lo más importante del evangelismo es decir el evangelio. Y no, como decimos nosotros, abrir puertas, o ganar contactos, o no sé, hacer relaciones y llenarnos de relaciones, pero nunca jamás les explicamos absolutamente nada del evangelio. Entonces sí, ahora pensando en Juan 4, cuando nosotros miramos este episodio en la vida de Jesús, vemos uno de los encuentros de Jesús con un no creyente que más enseñanza tiene para nosotros sobre cómo acercarnos a un no creyente, cómo comenzar una conversación evangelística, cómo hablar de ellos, de las verdades espirituales. Es realmente una obra maestra este capítulo 4 de Juan para enseñarnos cómo compartir el evangelio. Cuando nosotros vemos a Jesús sentado al lado del pozo en Samaria, hablando con esta mujer extraña, nosotros vemos ahí realmente una lección maestra de lo que se debe hacer, de cómo acercarnos a personas, cómo hacía Jesús para hablar con una persona desconocida, cómo hacía para hablar con personas de la clase más baja, personas incluso inmorales, pecadores, gente no religiosa que no leía de pronto las escrituras. ¿Cómo hacía él para acercarse y hablar y sacar el tema y hablar de esas cosas tan profundas? Juan 4 realmente es una mina de oro para sacar principios de evangelismo. Y hay algunos libros, hay algunos estudios que sacan, yo no sé, podemos sacar 15, 20, 30 principios de evangelismo de acá. Yo lo que voy a hacer es solamente subrayar lo que a mí me parece más pertinente, más claro en el pasaje y más pertinente para lo que yo entiendo que deberíamos tener en mente, especialmente esta semana y lo que yo pienso que aún pensando en mi aprendizaje a lo largo de los años de evangelismo, lo que más me ha impactado a mí para ser mejor compartiendo el evangelio. El primer principio es que el evangelio es para todas las personas, para todas, no para algunas, sino para toda clase de personas. Eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 9, Juan 4 del 1 al 9. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea estaba en el sur, Galilea en el norte, como a más de 100 kilómetros caminando, 3 días de camino. Y dice, y lee el verso 4, necesario pasar por Samaria. Entre paréntesis, los judíos cuando iban de Judea a Galilea esquivaban Samaria, porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos, entonces tomaban un rodeo y se iban por otra parte. Pero Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un aljibe, como decimos, un pozo para sacar agua, porque esto es un desierto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía. En ese lugar del mundo donde es un desierto no hay nadie al mediodía, nadie, por el calor que hace. Pero Jesús se acerca al mediodía al pozo. Y vino, dice el verso 7, una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Pues sus discípulos, aclara Juan, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo primero que yo veo acá, notable en el Evangelio de Juan, es que Juan, usando realmente muy buena habilidad literaria, nos quiere subrayar que el Evangelio es para todas las personas, para toda clase de personas. Cuando en el capítulo 3 de Juan nosotros encontramos cómo Jesús le habla del Evangelio a un hombre religioso, a un líder de los judíos, a un hombre que era un maestro de la ley, dice, un hombre muy educado, un hombre muy refinado, un hombre muy importante. Y ahora, a propósito, Juan comienza el capítulo 4 y nos muestra a Jesús compartiendo el Evangelio con una persona totalmente opuesta a Nicodemo. Y eso es para crear un efecto, sin duda, el que lee. No puede haber un contraste más grande entre Nicodemo y esta mujer de Samaria.
Y lo está haciendo Juan a propósito. Y a los dos Jesús les comparte el Evangelio. Nicodemo era importante, era un hombre importante y sofisticado, una autoridad de los judíos. La mujer esta era una simple samaritana. Él era judío de religión y de raza, ella era samaritana. Él era un fariseo. Ella no pertenecía a ningún partido religioso. El hombre, Nicodemo, tenía un cierto estatus político, la mujer no tenía ningún estatus, ninguno. Nicodemo era un erudito, un estudioso, la mujer no tenía educación. Nicodemo era un hombre de un alto estándar moral, la mujer era una inmoral, tenía 8 maridos, 8 hombres había tenido esa mujer. Nicodemo era un hombre conocido, sabemos su nombre, de la mujer no se nos dice en ningún lado cómo se llamaba, Elizabeth. Nicodemo era un hombre, la samaritana era una mujer, interesante, cosa también notable en aquella época, ser mujer era algo inferior en muchos sentidos. Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús, para proteger su reputación entre los judíos. Y ella vino al mediodía porque ella no tenía ni reputación, ya tenía, ni le importaba ya. Nicodemo vino a Jesús buscando respuestas. Y en el caso de la mujer samaritana, ella no vino a Jesús, Jesús fue a ella. Y todo esto crea de nuevo un efecto precioso para ayudarnos a entender que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, a todos los pecadores, toda clase de pecadores, no solo algunos, todos. Nicodemo en un sentido es un ejemplo de que no existe en esta tierra una persona, por más religiosa que sea, por más moral, por más estándar alto que tenga, que esté por encima de lo que Dios reclama del ser humano. Y la mujer exactamente es el ejemplo del opuesto, que no existe una persona tan pecadora, pero tan mala, tan promiscua que esté fuera de la oferta de la salvación. Y notablemente, si ustedes están familiarizados con el Evangelio, ustedes van a ver que a lo largo del ministerio de Jesús, muy pocas personas reconocieron que Jesús era el Salvador. Veían que era un gran hombre, un sanador, un gran maestro, pero el Salvador del mundo, muy pocos lo vieron. Noten lo que dicen, ya no la mujer, sino los habitantes de esa ciudad, los samaritanos, terminando el verso 42, dicen, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Y eso de nuevo es a propósito. Así como el único que al pie de la cruz reconoció que Cristo era Salvador fue un soldado romano y un ladrón crucificado. Fueron los únicos que ahí vieron lo que estaba pasando, y todos los religiosos completamente ciegos. De la misma manera, Juan está subrayando que a veces las personas menos pensadas, lo que decimos, no, estas personas, ¿qué van a creer? No pueden creer. Imposible. Creen. Y eso de nuevo es una motivación para nosotros, para aplicar a cualquier clase de persona. Y bueno, eso debe ser para nosotros una motivación enorme, para aplicar a cualquier clase de persona. Cualquiera. A veces uno ve, no se ve por la calle una persona de pronto llena de tatuajes o con una actitud así como agresiva y le dice, no, ¿qué le vas a matar? Me mata. De pronto no. Por tal cual persona, si no, este es famoso porque es un estudioso, este hombre es un erudito, este hombre escribió libros sobre, no sé, sobre el ateísmo, lo que sea, no le vas a hablar. Le vas a sacar. O él es muy educado, él lee un montón, es un filósofo, ¿qué le voy a hablar yo que no sé, casi no terminé la primaria? Háblale, el Evangelio es para todos. No sabemos nosotros lo que Dios puede hacer a través del Evangelio en cualquier clase de persona. Punto 2, o principio número 2, para sacar de forma práctica. En primer lugar, bueno, clarísimo que el Evangelio es para todas las personas. Y eso lo vemos, por supuesto, en el libro de Hechos, en todas las epístolas, lo vemos en los Evangelios, clarísimo. En segundo lugar, que nosotros procuremos alcanzar a toda clase de personas implica que debemos tomar la iniciativa y cruzar ciertas barreras. Y de nuevo lo vemos a Jesús, y está de una manera hermosa subrayado acá, cuando se acerca y la mujer le dice, pero tú me pides agua a mí, que yo soy una mujer, y yo soy samaritana. ¿Cómo me vas a pedir agua a mí? Y después nos enteramos que la mujer no solo era mujer, era samaritana, sino que era una inmoral tremenda. Ya había tenido 8 maridos, y el que tenía ahora no era su marido. Eso en aquella época era inaceptable. Toda la ciudad pensaría que esa mujer era una prostituta, o más o menos lo mismo que una prostituta. En aquella época, judíos y samaritanos no se hablaban, se odiaban, se rechazaban. Los samaritanos no visitaban Jerusalén, por eso habían construido su propio templo.
que es parte de la conversación que tiene la mujer con Jesús, porque eran despreciados completamente. E incluso los hombres no tenían permitido hablar públicamente con mujeres. Acá Jesús, en esta conversación que parece tan simple para nosotros, el Señor estaba cruzando un montón de barreras. Los discípulos dicen que habían ido a comprar comida, estaba solo Jesús. Y después leemos más adelante, cuando vuelven, se sorprenden, dice: Señor, ¿qué haces hablando con una mujer y con una samaritana? Y ahí explica Juan por qué se sorprendieron. Porque era sorprendente. Jesús cruzó la barrera de la raza, la barrera del género, la barrera de la religión e incluso la barrera moral. De alguna manera, si nosotros vamos a obedecer a Dios compartiendo el Evangelio con otras personas, tenemos que estar dispuestos, claramente, a cruzar ciertas barreras, a animarnos, a dejar a un lado nuestros prejuicios y hablar con toda clase de personas, aunque nos parezca, esta no es la gente que yo invitaría a comer a mi casa, pero lo dejo eso a un lado y hay que hacer el Evangelio. Un comentarista dice algo hermoso, dice aquí, en este relato, aquí tenemos al Dios que amó de tal manera el mundo, amándolo no solo en teoría, sino en práctica. Y es muy interesante, y aquí subrayo algo que ya leímos, que Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. Muy interesante. Y eso nos da a entender que Dios tenía un plan, Jesús actuaba de acuerdo a un plan que él conocía. Y él, cuando leemos el relato, nos damos cuenta que él tenía que buscar a esa mujer. Y a través de esa mujer, no solo salvarla a ella, sino salvar a otras personas de la ciudad de Samaria, o de la región de Samaria. Claro, nosotros no somos Jesús, nosotros no sabemos quién se va a salvar y quién no. Entonces, esa ignorancia nuestra de quién está listo y quién no para la salvación, nos debe impulsar a hablarles a todas las personas que podamos, y tomando nosotros la iniciativa. Es interesante cuando pensamos en esto, porque se nos manda a ir y evangelizar, ir y predicar, ir y testificar, ir y anunciar. Nunca en ningún lado de la Biblia se dice vengan, armen una reunión para que la gente venga, y hagan que la gente venga a escucharte. No, nosotros debemos tomar la iniciativa, nosotros debemos ir e incluso estar dispuestos a sacrificarnos por eso. Interesante que Jesús dice tenía que pasar por Samaria, verso 4, pero después dice que se sentó cansado junto al pozo. Y los discípulos salieron a comprar comida. Y todos estos detalles nos hablan obviamente que el hecho de tomar la iniciativa para alcanzar a alguien implica no solo pasar por alto ciertas barreras, pasar por encima de esas barreras, sino también hacer un esfuerzo, un sacrificio. Ir nosotros a buscar a las personas, a donde están. Por supuesto, en la Biblia dice que es posible que alguien entre en una reunión nuestra. De pronto acá hay alguna persona que no es cristiana y vino a visitarnos, y eso está fenómeno. Pero eso no es la regla, digamos. 1 Corintios 14, 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ese es el tema de esa porción, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y después vuelve a mencionar la misma posibilidad, que entre alguien que es incrédulo. E indocto es alguien que no conoce. Puede ser que alguien entre acá, que no conoce y escuche por primera vez. Pero eso no quita que debemos ir nosotros a hablar a las personas fuera de la iglesia. Y de hecho, déjenme decir, es medio cortado esto, yo entiendo, ¿no? Como, de pronto ellos se cansan, nosotros nos cansamos, está todo como así como... Pero bueno, déjenme decir, yo tengo un peso más, por supuesto queremos que todos escuchemos del Señor y nos toque el corazón, pero tengo un peso muy grande por todos nosotros acá, nosotros. Miren, y después, si querés, pero sí, ahí resumido, pero esto es un tema muy delicado, estamos hablando, muy delicado. Hay iglesias que queriendo alcanzar a las personas que están afuera, que se están perdiendo, y que por supuesto a todos nos produce un dolor enorme saber que se están perdiendo. Hay iglesias que entonces procuran que sus reuniones sean agradables para los que se están perdiendo. Organizan todo el programa, organizan todas las actividades, la música, incluso los sermones, para que no sean ofensivos para la gente que está afuera, para que no sean aburridos, para que no sean intensos, no sean densos, que todo sea agradable a la persona que no conoce a Dios, y modifican de alguna manera todo el contenido de lo que hace la iglesia con el deseo bien intencionado, digo yo, de alcanzar a los incrédulos.
Entonces se rebaja, se diluye todo lo que se dice, se hacen sermoncitos cortitos, se cantan canciones con más onda, como decimos nosotros. Todo para ver si podemos ganar alguno más. Y eso es un error. Y el error parte de desobedecer lo que nos dice la Biblia, que es nosotros debemos tomar la iniciativa para ir a donde la gente está. Y no tener tanto miedo de estar con personas incrédulas, como lo hacía Jesús. Involucrarnos en la vida de otras personas. Tocar, digamos, sus vidas. Hablar, conversar, exponernos, si se quiere, a críticas, a burlas, a lo que sea, pero acercarnos a los que se están perdiendo, cruzando esas barreras, y no esperar a que ellos vengan acá donde nosotros nos sentimos seguros, porque somos un grupo, porque al final siempre van a ser minoría los que entren acá, y no nos van a hacer nada. Pero cuando vos vas, vos sos minoría, cuando vos vas a hablar a otros de Cristo. El Evangelio, y esto no lo podemos desarrollar, pero esto es la mina de oro que yo digo que está acá adentro, es en este punto. El Evangelio debe ser presentado de la manera más personal posible. Y esto es una joya acá, cómo Jesús conversa con esta mujer y llega a meter el dedo, digamos así, en donde realmente había que hacerlo, ¿no? La parte, su necesidad espiritual. ¿Sí? Y entonces voy a leer varios versículos, para que solo entendamos la historia, y solo subrayo muy brevemente este principio en forma general, de que debe ser personal. Dice así, verso 10 hasta el 26. Dice, respondió Jesús y le dijo, la mujer se acuerda que se acercó, dice, tú siendo hombre, el verso anterior, ¿recuerdan? La mujer samaritana le dijo, verso 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La iniciativa la tomó el Señor, acercándose, pero la mujer le produce, es una reacción, y habla. Y ahora Jesús contesta. Empecemos a ver un poco cómo interactúan. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso despierta el interés de la mujer. Tremendo. ¿Cómo que Jesús le está ofreciendo otra agua viva? La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? No tenía un balde el Señor ahí para meter en el pozo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ya la agarró. Ya le picó la curiosidad y ya empezó una charla muy interesante. ¿Acaso eres tú mayor, le dice la mujer, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro, la única manera de que Jesús, en la mente de la mujer, de sacar agua es haciendo un milagro. ¿Cómo va a sacar agua de él? Respondió Jesús, verso 13, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Señalaría el pozo, me imagino. Cualquiera que bebe de esta agua de este pozo va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Está muy interesada la mujer ya, ¿verdad? Pero sigue la conversación. Y Jesús ahora va a hacer una jugada, imaginando esto como un juego de ajedrez, hace una movida maestra, porque le va a meterse en el asunto del pecado de la mujer, de una manera muy suave. Él conoce a la mujer, él es Dios. Y entonces le dice Jesús, verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Supuestamente para darles esa agua que está pidiendo la mujer. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, dije 8 yo, por mujer, la arruiné más. 5 maridos dice has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya el Señor ya se metió en la moralidad de la mujer, pero la mujer se siente incómoda. Entonces va a tratar de cambiar de tema para hablar de otra cosa. A la gente no le gusta que le hablen del pecado. La mujer le acaba de confesar a Jesús que ella es como una prostituta casi, que ya tiene un montón de maridos. Y entonces dice, veo que eres profeta. Y entonces le va a hacer una pregunta teológica a la mujer, que no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con la salvación. Y vamos a ver qué hace Jesús con eso. Entonces dice, nuestros padres, verso 20, adoraron en este monte, dice la mujer. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús a la mujer, los samaritanos. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer otra vez: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tremenda conversación. No podemos explicar todos los detalles, pero la mujer entendió, por lo que sabía, que con toda esta respuesta que está dando Jesús, Él está hablando de algo demasiado grande, lo que ellos esperaban, la venida del Mesías. Entonces ella le habla del Mesías. Y Jesús, al final, toda la conversación, noten, pasó por la necesidad de la mujer. Él despertó el interés de la mujer, pasó por su necesidad espiritual y terminó en Jesús, llamando la atención sobre sí mismo, que es el Salvador. Y eso es lo que deberíamos aprender nosotros a hacer: a dialogar con las personas, a conversar, no hablar como un loro, así, este es el punto 1, punto 2, punto 3, escuchar, y no sabemos si la persona nos está escuchando o no nos está escuchando. Esto es maravilloso, la manera que el Señor habla con la persona. Precioso, y llamando la atención sobre sí mismo, y por supuesto, yo no debo llamar la atención sobre mí mismo, sino sobre Jesús. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el pan de vida. Pero bueno, cuando Él hablaba, Él llamaba sobre sí mismo, porque Él invitaba a las personas a seguirle a Él. Nosotros, cuando hablamos del Evangelio, vamos a invitar a las personas a seguir, por supuesto, a Cristo, pero de una manera preciosa. El punto acá que quiero resaltar es que compartir el Evangelio es hablar de manera personal con alguien. Eso implica escuchar, implica dialogar, implica frenar, tratar de entender lo que el otro piensa, y desde ahí tratar de mostrarle cómo el Evangelio encaja con la que la persona muchas veces ignora o no entiende, o entiende mal, todo torcido. A mí me parece que es muy útil tener un bosquejo, como les di, y fácil, porque entonces es fácil para mí estar siempre orientado en mi mente qué es lo que ya expliqué y qué debo seguir explicando. Pero el bosquejo no sirve si yo lo tengo en mente y lo quiero largar así como todo junto, porque quita al Evangelio lo que el Evangelio tiene, que es algo, realmente es algo muy personal, en el sentido de que cada individuo lo debe comprender. Y cada individuo no está en blanco, no tiene la mente en blanco esperando que yo se la llene con toda esta información, sino que ya de todos estos asuntos ya tiene su idea. Cada uno ya tiene una idea de Dios, tiene una idea del hombre, tiene una idea de Cristo, y tiene una idea de lo que debe o no debe hacer. Yo debo de alguna manera de entender lo que la gente piensa, y ahí empezar entonces un diálogo con lo que la Biblia dice, conversando con la persona. Está esto de una manera hermosa subrayado en Colosenses, capítulo 4, si quieren ver. Colosenses 4, verso 2 hasta el verso 6. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, le dice a los colosenses. Y ahí entonces dice el verso 3: orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo está preso cuando escribe Colosenses. No es el final de su vida, pero ya ha estado como 20 años siguiendo al Señor ya, Pablo. Pablo sabe muchísimo, es un experto en el Evangelio, pero no le pide que oren por él, verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, esas oportunidades para compartir el Evangelio, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio, por el cual también estoy preso. Verso 4, para que lo manifieste, para que lo explique cómo debo hablar, para saber cómo hablar. Oren por mí, para yo saber cómo hablarle a cada persona. Pablo sabía el Evangelio, este papelito que le di lo tenía, pero clarísimo. Pero lo que la dificultad no es acordarse de lo que está en el papelito, sino cómo hago yo en una conversación para de manera apropiada ir mostrando a las personas, entendiendo lo que piensan, ir mostrando cómo se relaciona el Evangelio con ellos. Y por más que estés 20 años, como el apóstol Pablo, que recibió revelaciones directas de Dios, por más que estés toda tu vida estudiando el Evangelio, necesitas que Dios te ayude en cada momento, porque ni sabes para qué lado va a salir la charla, con qué cosas te van las personas te van a retrucar con esta mujer. Y ahí necesitamos que Dios nos dé sabiduría, para que sea una presentación personal. Y por eso continúa diciendo: andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo, es aprovechando las oportunidades que Dios te va dando. Esa es la idea. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La idea de sazonada con sal es que sea interesante a la persona, lo que hizo Jesús, que produzca cierta sed en las personas de seguir entendiendo, que no es un plomo lo que hablamos, que estemos realmente hablando a alguien que nos esté escuchando. Y noten qué dice después, para que sepáis, ¿qué dice? Cómo debéis responder a cada uno. Y esa frase última, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, eso es lo que subraya, es que debe ser personal, a cada uno. Yo le debo hablar como la charla me va llevando, y no como si le hablara una conversación de sordos, decimos nosotros. La persona me habla de, no sé, de los ovnis, y yo sigo con mi presentación memorizada y no estoy escuchando lo que me dice. Y finalmente, el cuarto principio, y el último, y para mí es el más importante, pero no lo voy a hacer largo. Pero para mí, haber entendido esto hace muchos años ha sido para mí realmente un alivio, y espero que lo sea para ustedes, en cuanto a cuál es el rol que Dios espera de cada uno de nosotros compartiendo el Evangelio. Y es el siguiente: hacer evangelismo o evangelizar es sembrar y cosechar, ambas cosas. Y eso está del verso 27 hasta el final, hasta el 42. Y yo voy a leer y vamos a resaltar solamente lo que tiene que ver con este principio. Entonces, noten, Jesús ya habló con la mujer, le dijo que era el Mesías, que era el Cristo, y ahora entonces vuelven los discípulos. Verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, o sea, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Imagínense ustedes, Jesús junto al pozo y un grupo de hombres o de varias personas viniendo a hablar con Cristo. Entre tanto, verso 31, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que es maestro, ¿no? Comen. Y él les dijo: yo tengo otra comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguno de comer? ¿O a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entre paréntesis, está tan apasionado el Señor compartiendo el Evangelio que ni ganas de comer tiene. Y esto es un paréntesis mío. No hay nada más precioso para nuestra alma que compartir el Evangelio. De verdad, aunque estemos cansados, es maravilloso. Entonces, verso 35 dice: no decís vosotros, aún, noten acá está el principio, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega o la cosecha. Y aquí os digo, noten, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto es una frase. Los campos blancos para la siega, bueno, cuando acá lo vemos en noviembre, a fin de noviembre, cuando el trigo está listo para cosechar, se pone de verde, pasa como ya amarillo, y está listo para cegar. El Señor dice: mirad los campos están blancos para la siega. Algunos comentaristas dicen, probablemente el Señor estaba señalando a todos los samaritanos que venían a verle con túnicas blancas, porque era el color de las túnicas de esa época. Las túnicas de colores eran muy caras, porque las tinturas eran caras. Y probablemente, no lo sabemos, pero probablemente el Señor dice: mirad los campos están blancos para la siega, y está señalando una multitud de gente con ropa blanca que se acerca para hablar con él, que son los samaritanos que salen. Y el que ciega, y sigue hablando de esto, Señor, de la cosecha y de la siembra y la cosecha. Y dice: y el que ciega, verso 36, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, noten: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tremendo esto. Acá hay un principio de evangelismo, pero enorme. Algunos siembran el Evangelio y otros cosechan de esa siembra. No todos cosechamos. No todos somos cosechadores de lo que estamos acá incluso. Entendiendo la cosecha como el momento que una persona dice: me arrepiento de mi pecado, quiero que el Señor sea mi Salvador. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de
de estar al lado de una persona que dice, por favor, ayúdame, quiero arrepentirme, quiero recibir a Cristo. Quizás no todos, probablemente no todos. Yo he tenido ese privilegio, pero siempre pienso, cuando pasa eso, que estoy cosechando lo que un montón de otras personas sembraron. Y yo tengo el gozo de ver ese fruto, pero muchas veces las personas que sembraron nunca supieron qué pasó con esa siembra. Y sienten que no son útiles, que no saben, que Dios no las usa, pero sí Dios las usa. Dios nos usa a todos nosotros. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Y te pones a pensar. Yo puedo pensar en... Me acuerdo la primera vez que alguien me habló del Evangelio, yo no le escuché nada, dije, qué plomo esta persona, qué insoportable, qué pesado, que no me deja en paz. Y me hablaba, y no me escuchaba. Yo le quería hablar y no me dejaba. Y dije, me voy a bajar, dije, este hombre seguro me va a querer saber dónde vivo. Y me bajé 2 paradas antes del colectivo, para que no me siguiera. Y el hombre, en cuanto me paró, se paró también, dije, uy, no. Y me bajé del colectivo y me siguió hablando. Y no lo escuchaba yo. Estaba queriendo, empecé a caminar por cualquier lado para que no sepa dónde vivía. Porque pensé que era como de una secta, yo no sabía nada. Pero le escuché una sola cosa. Y fue una espina que al final me llevó a Cristo. Escuché otras cosas después, más importantes que esa, pero él sembró algo esa noche. No fue todo en vano. En un momento me hablaba y yo pensaba bien y me estaba hablando, ni le escuchaba. Pero una cosa sola escuché, y sí, Dios lo usó a esa persona. Y lo mismo con otras personas, sería largo de explicar. Ayer mismo estábamos predicando en Buenos Aires, y había personas que nos escuchaban 5 minutitos, una presentación con un micrófono, estábamos predicando. Y había personas que se paraban un ratito y se iban. Y uno tiene la tendencia, si piensa que el evangelismo es explicar todo el evangelio, sí o sí, y llevar al punto a la persona que le pide a Cristo la salvación, y si no, no es, tiene la tendencia a predicar, qué fracaso. La mayoría de la gente no me quiso escuchar, pero yo no sé, nadie lo sabe. De pronto una de esas personas, ahora en este momento está pensando, wow, así que Jesús es Dios. Y se fue en ese momento. Y a lo mejor eso fue lo que hicimos ayer, sembramos esa cosita y nada más. No sabemos. Y así cada uno de nosotros. Y yo me imagino que muchos de nosotros no estamos evangelizando como debiéramos, porque pensamos que no lo hemos hecho bien o no sabemos cómo hacerlo, porque siempre estamos pensando en la cosecha y nada más. Pero debemos pensar en función de siembra y cosecha. Y la verdad que Dios no solo quiere, sino que va a usarnos a cada uno de nosotros. En todo momento. Y deberíamos pensar entonces en lo que decíamos hoy, de tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible, cruzando nuestras barreras, haciendo un esfuerzo, tomando la iniciativa, confiando de que si yo no veo el fruto, algún día eso puede dar fruto. Yo estoy siempre sembrando, y Dios eso lo puede estar usando, todo el tiempo. Noten finalmente, versos 39 al 42, como acá se nota algo muy importante para nosotros. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Noten, Dios usa a esta mujer que era inmoral. No solo cree en Cristo, sino que Dios la usa para que otros crean en él, dice acá. Dice el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Imagínense. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, algunos creyeron por la palabra de la mujer y le piden, quédate con nosotros, así nos explicas más. Se quedó 2 días más. Y ahora muchos más creyeron por la palabra del Señor. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Noten qué interesante acá. Jesús le dice a los apóstoles, ustedes van a cosechar lo que nunca sembraron, probablemente refiriéndose a los profetas, a la ley, a toda la gente que iba a escuchar el Evangelio por los apóstoles, y lo vemos con Pedro cuando predica en Hechos 2, se convierten en miles de personas. Él cosecha lo que otro sembró. Pero acá es hermoso ver acá, la mujer habla de Cristo, algunos creen por la palabra de la mujer y le piden que se quede el Señor, y muchos más creen. Pero después dicen algunos, ahora creemos no solo por lo que nos dijo la señora esta, por esta mujer, sino mucho más por lo que también vos nos explicaste. Y eso también es hermoso, en esto de cosecha y de siembra, que las personas van entendiendo como de a poco las cosas.
Y nosotros queremos que todo sea así. Y por eso nos frustramos. Creemos que diciendo una cosa, para nosotros tiene mucho sentido, un poquito, como les digo. Mucho sentido. Y tenemos la ilusión que cuando le explique todo eso a una persona, en 20 minutos va a decir, ¡wow! Ahora lo entiendo y me convierto. Y es raro que pase eso, muy raro. Y aún una persona que de pronto cree porque ya otro sembró, aún así probablemente después de 3 o 4 meses te diga, ¿vos sabés qué? Me parece que en realidad cuando vos me hablaste no me convertí. Ahora me parece que entiendo mejor. Y puede ser. Porque vamos como de a poco, como dicen estos hermanos acá. Ahora creemos mejor, después de 2 días de hablar, 2 días, no 2 horas, no 20 minutos. 2 días se quedó el Señor explicándoles. Porque así es la fe. Así es como nosotros llegamos a creer. Necesitamos mucha información, mucha conversación, alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que a veces no hacemos. Y por eso pensamos que Dios no me quiere usar a mí o no me puede usar a mí porque no vemos fruto. Porque a veces no lo vemos. Y porque a veces somos demasiado impacientes. Queremos cosechar donde jamás nadie sembró, ni nosotros ni nadie sembró. Y queremos cosechar algo que nunca se sembró. Leí hace mucho, y con esto terminamos, unos misioneros que llegaron a Perú, a una tribu, y predicaron y se convirtió en muchas personas. Y se entusiasmaron, y dijeron, wow, los peruanos son súper abiertos al Evangelio. Y empezaron a ir a otras tribus y no pasó lo mismo. Y empezaron a investigar por qué en esa tribu sí se convirtieron y en otras no. Y descubrieron que hacía muchos años, 30 años atrás, una mujer soltera, misionera, había estado en esa tribu enseñando a los niños. Lecciones para niños. Y fielmente la mujer enseñó, y bueno, un día o murió, o se fue, no sé. Pero nunca fue capaz ella de ver el fruto de todo lo que sembró. Y eso lo cosecharon personas 30 años después. Hermoso, ¿verdad? Muchas veces los que sembramos no vemos nunca el fruto de toda esa siembra. La van a ver otras personas que cosechen. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos, pensando acá en nuestra ciudad de Lobos. Yo no sé quién sembró antes de que llegara esta iglesia acá, o la persona que fundó esta iglesia, antes que estuviéramos acá nosotros, no sé. Seguramente habrá habido algo reciente. No lo sé. Pero lo que sí entiendo es que si queremos cosechar, tenemos que seguir sembrando. Y eventualmente algún día veremos el fruto de eso. Miren, vivimos en un tiempo muy extraño donde la mayoría de las iglesias evangélicas ya no predican el Evangelio. Está lleno de evangélicos que no son convertidos. Y así como Pablo se proponía ir a cada ciudad y enfocarse primero en los judíos, en las sinagogas, porque ahí muchos de ellos ya habían sembrado, conocían las escrituras, conocían la ley, tenían cierto temor de Dios, ya estaba el terreno muy trabajado. Entonces Pablo pretendía, llegando a una ciudad, ir a cosechar de ahí. Eso lo vemos en Hechos 19. Y después iba a los gentiles, pero se quedaba ahí 2 años en Éfeso, 1 año y medio en Corinto. Se quedaba mucho tiempo sembrando. Pero iba primero a las personas que ya estaban, digamos así, trabajadas la tierra, por otros. De la misma manera, yo creo, y hoy hablaba de eso con Tony, de la misma manera estoy convencido de que en el momento que vivimos hoy tenemos una gran oportunidad de cosechar, y es evangelizando evangélicos. Escuchen esto. Necesitamos evangelizar evangélicos. Está lleno de personas en las iglesias evangélicas que están perdidas, pero no lo saben. Les han hablado de la sanidad y la prosperidad, pero nunca del Evangelio de Cristo. Pero ellos están abiertos a escuchar el Evangelio de Cristo. Para mí fue muy notable eso ayer. Hace años que estamos yendo a predicar a San Justo, que es el lugar del país donde más evangélicos hay. En La Matanza dicen que el 90% de las personas son evangélicas. En San Justo, cuando preparo el tablero y empiezo a predicar, se llena de gente y casi nadie se va. Me filman, me aplauden, se acercan, me piden referencia, me piden ayuda, etc. Ayer estábamos en Florida y Córdoba y no se paraban un minutito y se iban. Me gritaron, pero en San Justo no pasa eso. ¿Por qué? Porque está lleno de evangélicos, pero no entienden el Evangelio. Tremendo. Y puede pasar lo mismo en nuestra ciudad. Solo digo esto para estar atentos, seguir sembrando, pero también no asumir que las personas porque van a una iglesia son convertidos. Que el Señor nos use también con ellos. ¿Sí? Y vamos a ir esta semana, y digo esto para terminar, porque vamos a ir esta semana
a evangelizar en un barrio donde ya se ha evangelizado un montón. Yo lo sé. Y a lo mejor el Señor nos da alguna cosecha, porque hay muchos siempre. Pero vamos a sembrar. Si el Señor quiere que haya alguna conversión, amén. Y si no, confiemos que el Señor nos puede usar, sembrando allí. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses en nuestra vida, que nos ayudes a reflexionar más en casa, en tu palabra, y que seamos todos nosotros ganadores de almas, en el sentido no solo de querer cosechar, sino de sembrar. Señor, úsanos para sembrar tu palabra, para hablar con todos los que podamos, aunque sean conversaciones breves, aunque a veces nos queda la sensación de que no hemos hecho suficiente, que pongamos nuestra esperanza en que tú estás siempre actuando, obrando y nos estás usando, Señor. A lo mejor algún día otro coseche, te rogamos, Dios, que nos animes a cada uno a ser más agresivos, más intencionales en la manera en que nos acercamos a los incrédulos para hablar de ti, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús.